Bendiciones. Nosotros estamos viviendo quizá la peor crisis de los últimos 50 años en España. Eso es la realidad. Es lo que vemos alrededor de nosotros. Pero donde hay crisis, Dios siempre da oportunidad. El pueblo en España está nervioso. La gente está nerviosa. Si voy a perder mi trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué está pasando aquí? Y nosotros somos los que tienen la respuesta. Dios tiene respuestas para esta nación. Hay unos 47 millones de españoles. Y nosotros vamos a estar orando por cada uno de ellos hoy. De diferentes trasfondos, de diferentes aspectos, de diferentes niveles socioeconómicos, pero todos tienen ese vacío, los que no conocen a Cristo, que es el tamaño de Dios, y Dios quiere llegar a sus vidas. La Biblia promete en el libro de Joel que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando yo oro por mis vecinos, cuando oro por mi barrio, cuando oro por la Universidad de Valencia, cuando oro por lo que Dios pone en mi corazón, yo siempre estoy orando. Pero para gente que no conocen aún a Dios, Señor, derrama tu espíritu sobre ellos. Visítales. Cae sobre ellos. A lo mejor ni siquiera en ese momento entienden lo que es. Igual que Cornelio tuvo una visitación de un ángel. El ángel le mandó a enviar a alguien para Simón Pedro para que él pudiese venir a predicarles el evangelio. Pero cuando nosotros oramos, cosas suceden. Cuando nosotros oramos en fe, las montañas, los obstáculos, los problemas se mueven. Y Dios trae soluciones, Dios trae sanidades, Dios trae salvación a la gente cuando nosotros oramos. Y lo que yo quiero animar con esta pequeña palabra hoy, quiero animarnos a nosotros mismos, como la palabra dice acerca del rey David cuando estaba en crisis, se animó a sí mismo en su fe, en el Señor. No, nosotros, yo quiero que cuando estemos orando, que cada uno de nosotros estemos animados para hablar en fe, para orar en fe, para romper barreras, para derrumbar murallas, para destruir fortalezas. El versículo que tienen para el evento es 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el contexto aquí es el versículo anterior que dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo. Y después viene eso, es decir, Dios dice: si vosotros os encontráis en una situación de crisis, en problemas, en una situación donde no hay lluvia, donde no hay cosecha, donde no hay bendición, siempre podéis volver a mí y yo mandaré bendición sobre vosotros. Y nosotros hoy, como representantes de la nación de España, estamos haciendo esto no solo por la iglesia, sino por la nación entera, clamando que Dios manda un avivamiento a nuestra nación. Que Dios de verdad nos visite en estos días. Cuando Jesús apareció después de ser bautizado por Juan Bautista y el Espíritu Santo cayó sobre él, Él vino con un mensaje. Y el mensaje era muy sencillo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos os ha acercado. Lo que Dios quiere hacer es derramar de su reino, derramar de su autoridad, no a pesar de nosotros, no sin nosotros, sino por medio de nosotros en esta noche, por medio de nosotros en nuestro testimonio, por medio de nosotros en las predicaciones, tanto en las iglesias como en las calles.
por medio de nuestros actos de fe, nuestros actos de compasión, nuestros actos de misericordia, de cosas prácticas y cosas entre comillas espirituales. Dios quiere traer su reino a España, a Valencia, a Alboraya, donde estamos. Jesucristo dijo: si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. Qué tremendo, porque cuando el reino de Dios está, hay poder para cambiar la situación. Si alguien tiene un demonio, hay poder para que sean libres. Si alguien tiene enfermedad, hay poder para que sean sanados. Si alguien necesita salvación, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que crea en el Evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos orando. Nosotros tenemos la solución para nuestra sociedad. La iglesia es el pilar de la verdad. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes y algunos que no son tan jóvenes están creyendo mentiras. Están creyendo que no tienen futuro. Están creyendo que es normal que dos hombres se casen. Están creyendo muchas cosas, pero nosotros tenemos respuestas, tenemos verdad, y la verdad es lo que cambia vidas. La verdad es lo que produce victoria. La verdad es lo que produce sanidad, es lo que produce salvación. Entonces tenemos que levantarnos no solo hoy en oración, sino todos los días con un espíritu de confianza, sin miedo a nadie, que nosotros lo que ofrecemos es lo que cambia el mundo. En el libro de los Hechos dice: los que cambiaron el mundo también han llegado aquí. Está hablando de ti. Hay que ponerse a uno mismo. Está hablando de ti. Esos son tus compañeros de clase, jóvenes, hablando de ti. Gente que trabajan o lo que tú, o si eres ama de casa o lo que fuera. La gente que tienes en tu círculo de influencia deberían decir: los que cambian el mundo, los que impactaron con el Evangelio al mundo, han llegado también a mi vida. ¡Qué testimonio! Cuando nosotros oramos y oramos en fe, como la palabra dice en Marcos capítulo 11, Jesús dice a sus discípulos, y no es una opción, dice: tened fe en Dios. Algunas traducciones dicen: tened fe de Dios. Porque lo que viene después es no solo creer en Dios, sino permitir que la fe de Dios opera a través de nosotros. Son las dos cosas. Nosotros creemos en Dios cuando pedimos perdón y pedimos bendición y pedimos que cosas sean quitadas de la vida de la gente que necesitan creer en Jesús. Pero a la vez también permitimos que Dios obra a través de nosotros cuando nos dirigimos a las montañas, a los obstáculos, a los problemas. Yo estaba hace un momento aquí fuera, me encanta la ubicación, Tony, porque estaba allí mirando el campo, sencillamente, tranquilamente, antes de entrar, y veo las montañas pequeñas alrededor de Valencia allí, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice: cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, cualquiera. Es decir, no tienes que ser un superapóstol, no tienes que ser pastor, no tienes que ser Carlos Anacondia para hablar a una montaña. Cualquiera. Eso es lo bonito de la fe. Y yo pienso, el monte de Olivos sigue allí. Yo nunca he visto a nadie hablar una montaña y ver la montaña quitada. ¿Por qué? Porque era un ejemplo. Era un ejemplo de da igual el tamaño de los problemas que hay en tu vida, que hay en tu familia, que hay en tu negocio, que hay en tus estudios, que hay en tus relaciones, que hay en esta ciudad, que hay en este país. Dios tiene la solución. Pero nosotros no podemos sencillamente repetir lo que dicen en televisión española. Hay crisis, nadie tiene trabajo, todo va a empeorar. No. Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que actuar de una manera diferente. Nadie cambia nada sencillamente diciendo y poniéndose de acuerdo con los que no creen. Nosotros tenemos soluciones. Nosotros somos portadores de cambios. Somos los que van a cambiar la historia en esta nación. Y lo vamos a hacer con nuestras oraciones, con nuestras declaraciones de fe. Vamos a hacerlo tomando autoridad.
sobre cosas que no tienen por qué estar donde está. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú hablas a la montaña será quitada. Es curioso, y voy terminando rápidamente aquí, en Segunda de Crónicas, donde Dios promete que sanará nuestra tierra. Promete que en medio de estos problemas, si tú vuelves a mí, yo voy a arreglarlo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un cuadro más claro de cómo Dios lo hace. No lo va a hacer sin nosotros. Lo va a hacer a través de nosotros. Si lo puede hacer en ti y en mí, entonces lo puede hacer a través de nosotros en las vidas de otros. Eso es fe. Y así es como nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar oraciones de fe, oraciones de poder, oraciones que cambian las cosas, sin miedo, expresando la misma autoridad de Jesucristo, el resucitado, quien vive en nosotros. Oramos. Señor, gracias, Padre. Señor, gracias por tu pueblo en Valencia y en España. Señor, gracias que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por la autoridad otorgada a cada cristiano para cambiar las cosas. Señor, yo pido en esta tarde que tú derramas de tu espíritu de una manera fresca. Señor, que haya un nuevo mover de tu espíritu en nosotros. Que nos des, Señor, espíritu de fe, espíritu de suplicación y intercesión, Señor. Que esta noche que nazca en alguno de nosotros por lo menos un ministerio de intercesión, Señor. Señor, para cambiar las cosas, para rogarte a ti y ver cambios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.